Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Ok, pues ahora vamos a meternos un poco con el tema de la arquitectura cliente-servidor. Con el aumento de la velocidad y potencia de las computadoras personales y el decremento en su precio, los sistemas se han distanciado de la arquitectura centralizada. La computación cliente-servidor es la extensión lógica de la programación modular. El supuesto principal de la programación modular es la división de un programa grande en pequeños programas llamados módulos, siendo más fácil el desarrollo y el mantenimiento. Cualquier LAN puede ser considerada como un sistema cliente-servidor desde el momento que el cliente solicita servicios como datos, ficheros o imprimir desde el servidor. Cuando un usuario se conecta a Internet, interactúa con otros computadores utilizando el modelo cliente-servidor. Conceptualmente, las plataformas cliente-servidor son parte del concepto de sistemas abiertos, en el cual todo tipo de computadoras, sistemas operativos, protocolos de redes y otros, software y hardware, pueden interconectarse y trabajar coordinadamente para lograr los objetivos del usuario. Un sistema cliente-servidor es aquel en el que uno o más clientes y uno o más servidores, conjuntamente con un sistema operativo subyacente y un sistema de comunicación entre procesos, forma un sistema completo que permite el cómputo distribuido, análisis y presentación de los datos. Si existen múltiples servidores de procesamiento de datos, cada uno de ellos deberá procesar una base de datos distinta para que el sistema sea considerado como un sistema cliente-servidor. Las principales características de la arquitectura cliente-servidor son: el servidor presentará a todos sus clientes una interfaz única y bien definida. El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, solo su interfaz externa. El cliente no depende de la ubicación física del servidor ni del tipo de equipo físico en el que se encuentra, ni un sistema operativo. Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio en el cliente. Los principales componentes de un sistema cliente-servidor son el núcleo o el back-end o sección posterior, es el sistema gestor de base de datos, propiamente el servidor. El interfaz, el front-end o sección frontal, aplicaciones que funcionan sobre el sistema gestor de base de datos, cliente. La diferencia entre la computación cliente-servidor y la computación centralizada multiusuario es que el cliente no es una terminal tonta. El computador del cliente tiene su propio sistema operativo y puede manejar entradas, teclados, ratón, etc. y salidas como pantalla, impresora local, etc. Sin el servidor, el papel del servidor es esperar pasivamente la petición de servicio del cliente. Primero hablaremos de la sección frontal o el front-end. Las secciones frontales son las diversas aplicaciones ejecutadas dentro del sistema gestor de base de datos, tanto las escritas por los usuarios como los intérpretes
que son proporcionadas por el proveedor del sistema gestor de base de datos o bien por otros proveedores de programas. Las funciones que tiene el cliente es administrar la interfaz gráfica del usuario, aceptar datos del usuario, procesar la lógica de la aplicación, generar solicitudes para la base de datos, transmitir las solicitudes de la base de datos al servidor, recibir los resultados del servidor y dar formato a los resultados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo trabaja el frontend o la sección frontal? La secuencia de eventos que tiene lugar cuando el usuario accede al servidor de la base de datos se puede generar en 6 pasos básicos ilustrados en la figura que tenemos en la pantalla. Primero, el usuario crea la consulta. Puede ser una consulta creada en el instante o puede ser una consulta preprogramada o almacenada anteriormente. Después, la aplicación del cliente consulta al SQL usando el servidor de base de datos y envía a través de la red al servidor. El servidor verifica que el usuario tiene los derechos de seguridad apropiados a la consulta de datos requerida. Si es así, verifica la consulta y envía los datos apropiados de vuelta al cliente. La aplicación del cliente recibe la respuesta y le da formato para prepararlo al usuario. Finalmente, el usuario ve en la pantalla y puede manipular los datos o modificar la consulta y empezar un proceso nuevo. Los tipos de aplicaciones de cliente. Las aplicaciones pueden ser de varias categorías más o menos bien definidas. En primer lugar, las aplicaciones escritas por los usuarios casi siempre trata de programas comunes de aplicación, escritos normalmente en un lenguaje de programación convencional o bien algún lenguaje propio. Aunque en ambos casos el lenguaje debe de acoplarse de alguna manera con su lenguaje de datos apropiado. En segundo lugar, aplicaciones suministradas por los proveedores de sus herramientas. El objetivo general de estas herramientas es ayudar en el proceso de creación y ejecución de otras aplicaciones, o sea, aplicaciones hechas a la medida para una tarea específica. A su vez, las herramientas suministradas por los proveedores se dividen en varias clases distintas: procesadores de lenguaje de consulta, generadores de informes, subsistemas de gráficas para negocios, hojas electrónicas de cálculo, procesadores de lenguajes naturales, paquetes estadísticos, herramientas administrativas para administrar copias, generadores de aplicaciones, incluyendo procesadores de lenguajes de cuarta generación o 4GL, otras herramientas para desarrollar aplicaciones, incluyendo productos para ingeniería de software asistida por computador, CASE. Por su parte, el back-end o la sección posterior es el sistema gestor de base de datos en sí. Permite llevar a cabo todas las funciones básicas de un sistema gestor de base de datos: definición de datos, manipulación de datos, seguridad, integridad, etc. En particular, permite establecer todos los aspectos de los niveles externos, conceptual e interno, de lo que es la arquitectura ANSI Spark. Las funciones del servidor es aceptar solicitudes de la base de datos de los clientes, procesar dichas solicitudes, dar formato a los resultados y transmitirlos al cliente, llevar a cabo la verificación de integridad,
mantener los datos generales de la base de datos, proporcionar control de acceso concurrente, llevar a cabo la recuperación, optimizar el procesamiento de consultas y actualización. ¿Qué tipos de servidores vamos a tener? Bueno, tenemos dos tipos de servidores: los iterativos y los concurrentes. Un servidor iterativo realiza los siguientes pasos. 1. Espera que llegue una consulta del cliente. 2. Procesa la consulta. 3. Envía la respuesta al cliente que envió la consulta. Y 4. Vuelve a su estado inicial. El problema del servidor iterativo es que en el paso 2, durante el tiempo en el que el servidor está en procesamiento de la consulta, ningún otro cliente es servido. Un servidor concurrente, por su parte, realiza los siguientes pasos. 1. Espera que llegue la consulta de un cliente. 2. Cuando llega la nueva consulta, comienza un nuevo proceso para manejar esta consulta. Cómo se realiza en este paso depende del sistema operativo. El nuevo servidor maneja la totalidad de la consulta. Cuando se ha procesado completamente, este nuevo proceso termina. 3. Vuelve al primer paso. La ventaja del servidor concurrente es que el servidor ejecuta un nuevo proceso para manejar cada consulta. Cada cliente tiene su propio servidor, asumiendo que el sistema operativo permite multiprogramación, clientes múltiples y servicio concurrente. También podemos dividir los servidores en servidores de transacciones y servidores de datos. Los servidores de transacciones. En los sistemas centralizados, un solo sistema ejecuta tanto la parte visible al usuario como el sistema subyacente. Sin embargo, la arquitectura del servidor de transacciones responde a la división funcional entre la parte visible al usuario y el sistema subyacente. Las computadoras personales gestionan la funcionalidad de la parte visible al usuario debido a las grandes necesidades de procesamiento que requiere el código de interfaz gráfica, ya que la creciente potencia de las computadoras personales permite responder a esas necesidades. Por otra parte, los servidores de datos. Los sistemas servidores de datos utilizan redes de área local en las que se alcanza una alta velocidad de conexión entre los clientes y el servidor. Las máquinas de clientes son comparables al servidor en cuanto al poder de procesamiento y ejecutan tareas de cómputo intensivo. En esta arquitectura surgen algunos aspectos interesantes, ya que el coste de tiempo de comunicación entre el cliente y el servidor es alto comparado con el acceso a la memoria local. Y estos aspectos son el envío de páginas o envío de elementos, el bloqueo, el caché de datos y el caché de bloqueos. Bueno, vayamos a ver cada uno de ellos. El envío de páginas o envío de elementos. La unidad de comunicación de datos puede ser de grano grueso o de grano fino. Si la unidad de comunicación de datos es única tupla, la sobrecarga por la transferencia de mensajes es alta comparada con el número de datos transmitidos. En vez de hacer esto, cuando se necesita una tupla, cobra sentido la idea de enviar junto con aquella otras tuplas que probablemente vayan a ser utilizadas en el futuro. Se denomina preextracción a la extracción de buscar y enviar tuplas antes de que sea estrictamente necesario. Si varias tuplas
residen en una página, el envío de páginas puede considerar como una forma de preextracción, ya que cuando un proceso desea acceder a una única tupla, se enviarán todas las tuplas de la página. Bloqueo. La concesión del bloqueo de las tuplas de datos del servidor envía a los clientes para realizar habitualmente el propio servidor. Un inconveniente del envío de páginas es que los clientes pueden recibir bloqueos de grano grueso que bloquean implícitamente todas las tuplas que hay en ella. El cliente adquiere implícitamente el bloqueo de todas las tuplas preextraídas, incluso aunque no esté accediendo a alguno de ellos. De esta forma, puede detenerse innecesariamente el procesamiento de otros clientes que necesitan bloquear los elementos. Se han propuesto algunas técnicas para la liberación de bloqueos, en las que el servidor puede pedir a los clientes que devuelvan el control sobre los bloqueos de las tuplas preextraídas. Si el cliente no necesita tuplas preextraídas, puede devolver los bloqueos sobre esta tupla al servidor para que éstas puedan ser asignados a otros clientes. Caché de datos. Los datos se envían al cliente a favor de una transacción, se pueden alojar en el caché del cliente. Incluso una vez completada la transacción, si dispone de suficiente espacio de almacenamiento libre, las transacciones sucesivas en el mismo cliente pueden hacer uso de los datos en caché. Sin embargo, se presenta el problema de la coherencia de la caché. Si una transacción encuentra los datos en la caché, debe asegurarse de que esos datos están al día, ya que después de haber almacenado en la caché puedan haber sido modificados por otro cliente. Así, debe establecerse una comunicación con el servidor para comprobar la validez de los datos y poder adquirir un bloqueo sobre ellos. El caché de bloqueos. Los bloqueos también pueden ser almacenados en la memoria caché. Si la utilización de los datos está prácticamente dividida entre los clientes, de manera que un cliente rara vez necesita datos que están siendo utilizados por otros clientes. Supóngase que se encuentra en una memoria caché tanto el elemento de datos que busca como el bloqueo requerido para acceder al mismo. Entonces, el cliente puede acceder al elemento de datos sin necesidad de comunicar nada al servidor. No obstante, el servidor debe seguir el rastro de esos bloqueos en caché. Si el cliente solicita un bloqueo al servidor, este debe comunicarse a todos los bloqueos sobre los elementos de datos que se encuentran en las memorias caché de otros clientes. La tarea vuelve más complicada cuando se tienen en cuenta los posibles fallos de la máquina. Esta técnica se diferencia de la liberación de bloqueos, en la que el caché de bloqueos realiza a través de transacciones de otra forma. Las dos técnicas serán similares. Los tipos de arquitectura de clientes y servidores son la arquitectura en dos capas y arquitectura en tres capas. La arquitectura en dos capas. La arquitectura cliente-servidor tradicional es una solución de dos capas. La arquitectura de dos capas consta de tres componentes distribuidos en dos capas: cliente, el que solicita servicios, y servidor, proveedor de servicios. Los tres componentes son interfaz de usuario, gestión de procesamiento y gestión de la base de datos. Hay dos tipos de arquitecturas cliente-servidor de dos capas: clientes obesos y clientes delgados. Los clientes obesos. La mayor parte de la lógica de la aplicación
en el cliente con la porción de acceso de datos en el servidor. Y clientes delgados. Solo la lógica de la presentación reside en el cliente con el acceso de datos y la mayoría de la lógica de la aplicación en el servidor. Es posible que un servidor funcione con un cliente de otro servidor. Esto es conocido como diseño en dos capas encadenado. Limitaciones. El número de usuarios máximo es de 100. Más allá de este número, los usuarios exceden la capacidad de procesamiento. No hay dependencia entre la interfaz de usuario y los tratamientos, lo que hace delicada la evolución de las aplicaciones. Dificultad de realizar las capas de tratamiento consumidoras del cálculo y la reutilización delicada de programas de desarrollo bajo esta arquitectura. Por otro lado, tenemos la arquitectura en tres capas. La arquitectura en tres capas surgió para superar las limitaciones de la arquitectura de dos capas. La tercera capa, un servidor intermedio, está entre la interfaz de usuario, el cliente y el gestor de datos, el servidor. La capa intermedia proporciona gestión del procesamiento y en ella se ejecutan las reglas de lógica de procesamiento. Permite cientos de usuarios en comparación con los solo 100 que la arquitectura de dos capas. La arquitectura de tres capas es usada cuando se necesite diseño cliente-servidor que proporcione en comparación con la arquitectura de dos capas incrementar el rendimiento, flexibilidad, mantenibilidad, reusabilidad y escalabilidad, mientras se esconde la complejidad del procesamiento distribuido del usuario. Limitaciones. Construir una arquitectura de tres capas es una tarea complicada. Las herramientas de programación que soportan el diseño de arquitectura en tres capas no proporcionan todos los servicios deseados que se necesitan para soportar un ambiente de computación distribuida. Un problema potencial en el diseño de arquitectura de tres capas es que la separación de la interfaz gráfica de usuario, la lógica de gestión de procesamiento y la lógica de datos no siempre es obvia. Algunas lógicas de procesamiento de transacciones pueden aparecer en la de tres capas. La ubicación de una función particular en una capa u otra deberá bajarse los criterios como los siguientes: facilidad de desarrollo y comprobación, facilidad de administración, escalabilidad de los servidores y funcionamiento, incluyendo procesamiento de carga y de la red. El middleware. Como hemos visto, las capas están localizadas en máquinas diferentes que están conectadas a través de la red. El middleware es el software que proporciona un conjunto de servicios que permite el acceso transparente a los recursos en una red. El middleware es un módulo intermedio que interactúa como conductor entre dos módulos de software. Para compartir los datos, los módulos de software no necesitan saber cómo comunicarse entre ellos, sino cómo comunicarse con el módulo de middleware. Es el encargado del acceso a los datos, acepta consultas y datos recuperados directamente de la aplicación y los transmite por la red. También es responsable de enviar de vuelta a la aplicación los datos de interés y de la generación de códigos de error.
Obviamente vamos a tener ventajas e inconvenientes. Primero empecemos por las ventajas. Las principales ventajas del modelo cliente-servidor son las siguientes: interoperabilidad, flexibilidad, escalabilidad, usabilidad, integridad de los datos, accesibilidad, rendimiento y seguridad. Y los inconvenientes es que hay una alta complejidad tecnológica al tener que integrar una gran variedad de productos. El mantenimiento de los sistemas es más difícil, pues implica la interacción de distintas partes de hardware y software distribuidas por distintos proveedores, lo cual dificulta algunos fallos. Requiere una fuente de rediseño de todos los elementos involucrados en los sistemas de información. Además, en la actualidad existen pocas herramientas que ayuden a determinar la mejor forma de dividir las aplicaciones entre la parte del cliente y la parte del servidor. Es más difícil asegurar el elevado grado de seguridad en una red de clientes y servidores que en un sistema con un único ordenador centralizado. A veces, los problemas de congestión de la red pueden reducir el rendimiento del sistema debajo de lo que obtendría con una máquina. También, la interfaz gráfica de usuario puede a veces ralentizar el funcionamiento de la aplicación. Existen multitud de costes ocultos que encarecen su implementación. La arquitectura cliente-servidor es una arquitectura que está en evolución y como tal no existe estandarización. Veamos lo que sería la integridad de la base de datos. En la arquitectura cliente-servidor, todo el procesamiento de la base de datos queda consolidado en una sola computadora, y esta consolidación permite un alto grado de integridad de los datos. A pesar de las solicitudes de la base de datos en el servidor, si las restricciones han quedado definidas en este, se pueden aplicar consistentemente. Para comprender esto, veamos la figura que está en pantalla. En la parte A, la verificación de integridad no es llevada a cabo por el servidor. En vez de ello, los programas de aplicación de las computadoras cliente requieren que durante su procesamiento se verifique la integridad. En la parte B, el sistema gestor de base de datos verifica que la integridad en el servidor. Se comparan ambas figuras, se verá que es preferible la verificación con el servidor. Si los que verifican la integridad son los clientes, la lógica de revisión debería estar incluida en cada uno de los programas de aplicación, lo que no solo es un desperdicio y resulta ineficiente, sino que también puede ser susceptible a errores. Los programadores de aplicaciones pueden entender las restricciones de forma distinta y al programarlas pueden cometer equivocaciones. Siempre que se desarrolla una aplicación, todas las verificaciones de la restricción deberán duplicarse. No todas las modificaciones de los datos se efectúan a través de los programas de aplicación. Los usuarios pueden ejecutar modificaciones a través del lenguaje de consulta y actualización, y los datos pueden importarse de forma masiva. En demasiadas aplicaciones, la integridad no es verificada al importar datos de estas fuentes. Si el servidor se ocupa de la verificación de la integridad, las restricciones solo necesitan definirse, verificarse y validarse una sola vez.
La modificación en los datos de todas las fuentes serán verificadas para asegurar la integridad. No tendrá ninguna importancia si la modificación ha sido sometida a un programa de aplicación o por un proceso de consulta y actualización, o ha sido importada independientemente de la fuente. El sistema gestor de base de datos se asegurará que la integridad no ha sido violada. Los gatillos. Un gatillo es un procedimiento de aplicación invocado de forma automática por el sistema gestor de base de datos cuando ocurre algún evento. Por ejemplo, en una aplicación de inventario se puede escribir un gatillo para generar un pedido siempre que la cantidad de algún elemento se reduzca por debajo del valor de un umbral. Para poner en práctica un gatillo, el desarrollador escribe un código de gatillo e informa al sistema gestor de base de datos de su existencia y de las condiciones bajo las cuales se deberá involucrar dicho gatillo. Cuando se cumplan tales condiciones, el sistema gestor de base de datos llamará al gatillo. En un sistema cliente-servidor, los gatillos residen en y son involucrados por el servidor. Son útiles, pero los gatillos pueden resultar un problema. En presencia de ellos, un usuario puede provocar una actividad en la base de datos que no espera o que ni siquiera conoce. En un entorno multiusuario, los procedimientos de tipo gatillo necesitan bloqueos. La transacción que genera el evento que dispara el gatillo pudiera haber obtenido bloqueos que entran en conflicto con dicho gatillo. En tal situación, una transacción no puede crear un interbloqueo consigo mismo. Los gatillos se pueden disparar en cascada, incluso formar un ciclo cerrado. Se ponen en cascada cuando un gatillo genera una condición que hace que se invoque otro gatillo, que a su vez crea una condición que genera invocación del tercer gatillo y así sucesivamente. Los gatillos forman ciclos cuando en cascada regresan a ellos mismos. En caso de que eso ocurra, lo anterior, el sistema gestor de base de datos deberá tener algún medio para evitar el ciclo infinito. El control del procesamiento concurrente. Uno de los retos del desarrollo de las aplicaciones cliente-servidor es obtener el mayor paralelismo posible de las computadoras cliente, mientras se protege contra problemas como actualización de pérdidas y lecturas inconsistentes, ya que varios usuarios podrían procesar los mismos datos de la base de datos. Es necesario proteger contra problemas de actualización y pérdidas inconsistentes. Existen dos formas de hacer esto: el control mediante bloqueo pesimista y el control mediante bloqueos optimistas. El primero, el control mediante el bloqueo pesimista. La primera estrategia, a veces conocida como bloqueo pesimista, los bloqueos se colocan en anticipación de algún conflicto. Para poner en práctica la estrategia, el sistema gestor de base de datos coloca bloqueos implícitos en cada comando del sistema gestor de base de datos, ejecutando a través de Start Transaction.
Tales bloqueos se mantienen entonces hasta que se emita un comando commit o rollback. Y el control mediante bloqueos optimistas. Una segunda estrategia, a veces conocida como bloqueo optimista, ya que no prevé ningún conflicto, pero en caso de que hubiera alguno de los usuarios, deberá volver a hacer su trabajo. Consiste en retrasar el bloqueo hasta el último momento posible, esperando que no exista conflicto. En este estilo se procesa tanto de la transacción como sea posible antes de colocar cualquier bloqueo. A continuación se obtienen los bloqueos, conservándose de modo muy breve. Para utilizar esta estrategia, el sistema gestor de base de datos no debe aplicar ningún bloqueo implícito. El programa de aplicación deberá colocar dichos bloqueos. Con los bloqueos retardados, los bloqueos se conservan durante periodos muy cortos, por lo cual la espera requerida se reduce. Si dos transacciones están bloqueadas, los mismos datos en paralelo, aquel que termina primera será la que realiza las modificaciones a la base de datos. La transacción más rápida no tendrá que esperar a que termine la más lenta. Recuperación. La recuperación en sistemas cliente-servidor se puede llevar a cabo en la misma forma en que un sistema centralizado. La computadora servidor conserva el registro de las modificaciones de la base de datos y la base de datos se almacena en algún dispositivo de almacenamiento. Cuando ocurre algún fallo, el sistema gestor de base de datos del servidor puede deshacer la operación. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.